tal? Yo soy Nelly, bienvenidos a un videito más. Ya vieron por ahí el título, así que espero que les guste y comenzamos. Muy bien, como cada video digo lo mismo, voy a dejar de decir que intentaré ser breve porque nunca me sale. Entonces, vamos a comenzar con este tema y el día de hoy vamos a hablar sobre la importancia de entender nuestra historia. Ya sé, a lo mejor esto es un rollo bastante de psicólogos, de psicología. Puede sonar bastante cliché viniendo de una psicóloga, pero quiero ser bastante clara con este punto, ¿no? Me he topado a lo largo de toda mi experiencia como psicóloga dentro de lo que es la terapia privada, la consulta privada. Me he topado muchas veces, muchas veces, con cuestiones tipo, es que siempre me pasa lo mismo, ¿no? Esto lo voy a enfocar un poco como a la cuestión de relaciones amorosas, a relaciones románticas de pareja y tal, ¿no? Muchas veces, o si no, o sea, por no decir que todas, porque he atendido pues niños y adolescentes, ¿no? Pero la mayoría de las personas adultas con las que he trabajado, que han sido mayoría, siempre me llegan como con este motivo de consulta, con esta problemática, ¿no? Y es porque siempre me toca el mismo tipo de personas. Llámese que mi paciente sea mujer o llámese que mi paciente sea hombre. Siempre me llegan con la misma cuestión. Es que siempre me tocan igual, ¿no? Todos son iguales, todas son iguales. Y luego de, ¿qué les gusta? Alrededor de 10 años, poco más de 10 años en la consulta, esto ha sido una constante en terapia. Ha sido una constante que me lleva a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa con las personas que siempre les toca, siempre nos toca el mismo tipo de personas? Y ya lo sé, me van a decir, ya vas a empezar con tu psicología. Pues sí, a eso me dedico, ¿qué quieren que haga? No puedo hablar desde otra perspectiva, ¿no? Y aquí hay de dos sopas, o bien doy la explicación corta o doy la explicación no tan corta, ¿no? La corta es que, hago un paréntesis aquí, no se me ofendan, no se enojen, por favor. La respuesta corta es, tú los estás buscando. Otra respuesta corta puede ser, el común denominador en esas relaciones no es la persona con la que estás, eres tú. Son las respuestas más cortas que tengo. Pero claro que yo creo que aquí más de uno va a brincar y va a decir, pues ni que yo anduviera buscando que me lastimen o que me salgan igual de locos, de locas, de intensos, de intensas. Y lo entiendo perfectamente. Entiendo perfectamente esta situación y no me refiero a eso. No me refiero a que vayamos por la vida buscando, este se ve como que le gusta lastimar a la gente. Ok, de ahí soy. Sino aquel se ve que es medio obsesivo, medio obsesiva, sí, es lo que yo ando buscando. Échamelo para acá, ¿no? Ahí voy, sobres. No, eso me queda perfectamente claro. Pero recordemos que muchas de nuestras acciones suceden desde una cuestión inconsciente, ¿no? Desde una cuestión no tan presente y fresca y vívida en nuestra mente. Y mi perro está ladrando, perdón. No me refiero a eso. O sea, no se ofendan, no estoy hablando de eso. Estoy hablando
de estas cuestiones que van quedándose grabada en nuestra mente, en nuestro cerebro, y que de manera automática en algún punto de nuestra vida empiezan a salir, empiezan a fluir. Yo no soy partidaria de hablar de la energía y de hablar de estas cuestiones. No digo que esté mal, simplemente yo no empato con estas cuestiones. Pero sí voy a atreverme a hablar de que muchas veces aquello que está en nuestra mente de manera inconsciente, medio escondida, medio cubierta, surge y entonces atraemos este tipo de cuestiones. Buscamos sin darnos cuenta este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque nadie me puede decir, es que, o bueno, sí lo pueden decir porque me lo han dicho, pero a lo que voy es que, ¿cuántas veces tú que me estás viendo, tú que me estás escuchando, has dicho, es que no era así? Es que no, o sea, no era así esta persona. Cambió completamente una vez que ya empezamos la relación más estable, bla, bla, bla. Cambió mucho. Piénsalo, cuántas veces lo has dicho. Uh-huh. Por lo menos más de una, ¿no? Por lo menos una vez lo has dicho en tu vida. ¿Y qué pasa? Yo te puedo decir de una manera, espero que no suene muy cínica, pero las personas no cambiamos rotundamente, no cambiamos completamente, o sea, siempre de una o de otra forma mostramos nuestro verdadero ser. Sí, claro, o sea, luego decimos, es que está en campaña, ¿no? ¿Cuál político? Sí, yo lo sé. Al principio quieres mostrar toda tu parte buena, ¿no? Pero no porque la estés mintiendo, la estés fingiendo, así eres, pero claro que a veces tratamos de ocultar, ¿no? Poquito, pero es imposible ocultar completamente tu verdadero yo. Es imposible. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no lo vemos? Porque al momento inicial de una relación estamos entre algodones, todo es color de rosa, todo es muy bonito, todo está precioso, ¿no? Divino, va sobre ruedas. Y nuestra mente ignora ciertos focos de alerta. Los ignoramos, esa es la realidad. O a veces pensamos, ay no, es que tuvo un mal día, entonces salió esto de control, ¿no? Y comentó algo que no debía, hizo algo que no debía y tal. Y justificamos. Entonces, esa primera señal no la vemos como señal, la vemos como un momento determinado, ¿no? Ocasionado por algo externo, algo ajeno a la persona. Pero temo decirte que no es así. Estos arranques, estos momentos, estas cuestiones que yo veo de repente, no surgen de la nada. Ahí están siempre, pero yo decido ignorarlos rotundamente. Decido ignorarlos conscientemente, ¿no? Entonces, esto nos lleva a entender esta parte. Entonces, ¿por qué? Porque yo estoy pasando por alto estas situaciones que en ese momento no me gustaron. Pero yo digo, ay no, fue el momento, no pasa nada. X, ¿no? Y decidimos dejarlo pasar, decidimos ignorarlo en ese momento. Ojo, estoy utilizando la palabra decidimos, decisión. Conscientemente yo estoy ignorando ese aspecto. Entonces, cuando pasamos esta etapa del enamoramiento, del color de rosa, de algodoncitos y algodones de azúcar por todos lados, empezamos a notar más estas cuestiones. Entonces, decimos, es que cambió, es que no era así. No. Siempre fue así, pero tú no quisiste verlo. Tú no quisiste aceptar que así eres esta persona, ¿no? Entonces,
esto me ha llevado a pensar en una serie de cuestiones del por qué. ¿Por qué siempre elegimos a ciertas personas, cierto patrón muy específico de personas para que se acerquen a nosotros, para que entren en nuestras vidas? Porque si bien cuando tú no quieres comer algo, tú dices, no me lo como. Yo te digo, cómete un gusano de maguey, ¿no? Cómetelo. Y tú me dices, guácala, ¿no? Yo no puedo obligarte a comértelo. Si tú me dices no quiero, pues es no quiero y no te lo comes. Y por los tuyos no te lo comes. Aunque yo esté, ándale, ándale, cómetelo, está bien bueno, mira, ándale y por favor, cómetelo, bla, bla, bla. No, tú no quieres, no lo quieres, no te gusta, te da asco y no te lo comes. Pero ¿por qué con las personas no tenemos esa misma autoridad, esa misma decisión de decir no? Y lo dejamos pasar y permitimos que estas personas entren en nuestras vidas. Y esto me lleva otra vez, como cada video, ¿no? A la historia de cada uno. Nos lleva a la historia de cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que hemos vivido que nos deja ver, que nos hace creer que merecemos cierto tipo de personas, muy específico tipo de personas, en nuestra vida? Y constantemente les estamos dando cabida a estas personas que no aportan, que no me dan nada positivo, y lo dejo, lo permito. Y ojo, aquí voy a hacer, creo que lo dije en el video pasado, pero voy a ser súper repetitiva. Tu historia determina lo que tú permites, lo que tú eres, lo que tú haces, lo que tú piensas el día de hoy. Tu historia. ¿Cuál es tu historia? Tus primeros años de vida. ¿Cuál es tu historia? Tus primeros contactos con una sociedad, tus primeros contactos con personas. Ahí eso es lo que define el cómo eres tú el día de hoy. Así tengas 20, tengas 30, 40, 70, 80 años. Tus primeros 10 años, me atrevería a decirlo, tus primeros 10, tus primeros 15 años de vida van a definir el adulto que tú eres el día de hoy. Van a definir el adulto que tú serás en 20 años. Búscale por donde quieras. Pregúntale a quien quieras. Pero así es. Entonces, si nosotros no decidimos asimilar, entender, trabajar en nuestra historia, sanar nuestra historia, los patrones van a continuar. Los patrones van a estar presentes en nuestra vida. ¿Y cuáles son esos patrones? Elegir el mismo tipo de persona. Elegir que las personas que se acercan a nuestra vida nos lastimen de la misma forma. Así es esto. Perdón, pero así es. Ahora, claro, yo sé que a lo mejor en teoría suena bastante fácil decir, hay que sanar a nuestro niño interior, hay que sanarlo. Suena muy fácil, pero realmente implica mucho trabajo, mucha responsabilidad, mucho compromiso conmigo y con mi niño del pasado, con mi yo del pasado. Eso no es nada fácil, no es nada sencillo, y por eso existimos los psicólogos, por eso existe esta carrera, por eso existe esta profesión, porque de cierta forma nos preparamos, nos preparan, nos capacitan para escuchar de manera activa, para armar en nuestra mente el rompecabezas que tú como paciente nos estás dando, todas las piezas que nos estás dando, y te apoyamos para que lo armes tú mismo. Nos preparamos cada día para
poder armar este rompecabezas que es tu mente, que es nuestra mente, que es la mente humana. Y es un trabajo difícil. Por eso muchas personas no culminan sus procesos, sus tratamientos psicológicos, porque es muy duro, es muy difícil, cuesta mucho trabajo. Siempre lo digo, o sea, esto es sudor, lágrimas y dolor desgarrador, ¿no? O sea, de ese que dices en la torre, o sea, en Himalaya, la hora en la que decidí empezar el proceso. Sí, así es, pero vale la pena. ¿Por qué? Porque si tú quieres cambiar los patrones de vida que estás llevando el día de hoy, si tú quieres que tu vida mejore, si tú quieres que tu vida cambie de manera positiva, tienes que empezar a sanar. Tienes que empezar a sanar. Pero si estamos hablando de una persona que tiene 40 años, tienes que sanar 39 años de vida. ¿Sí? 39 años, una herida de 39 años que tú nada más cubriste por encimita. Una vida que una herida, perdón, que no fue sanada en su momento, que no fue atendida en el momento. Entonces, cuando tú no atiendes una herida y la dejas así como que, pues, ala y se va y a ver, solita se va a cerrar, puede pasar que se llene de pus, que se infecte, que se gangrene. Y cuando tú quieres restaurar una herida en este estado, ¿qué pasa? Duele porque tienes que limpiar, tienes que lavar, tienes que quitar lo que está podrido, perdón por la crudeza de la palabra, tienes que hacerlo. Y ese proceso va a dolerte hasta lo más profundo de tu ser. Por supuesto que sí. Y una vez que ya se limpió, que es la parte más difícil, va a empezar a cerrar, va a empezar a hacer esta costra, esta cicatriz, y va a llegar el momento en el que va a quedar una marca, pero ya no va a doler, ¿sí? Entonces, si tú hoy día te estás preguntando por qué caramba siempre me pasa lo mismo, tienes que irte a tu pasado. ¿En qué momento me provoqué una herida tan grande, o me provocaron una herida tan grande que hoy día no tengo una vida funcional, hablando en términos emocionales, porque siempre me llegan a mí personas iguales que me lastiman de la misma manera, al mismo tipo de personas, me pasan las mismas circunstancias, porque no puedo avanzar en mis finanzas, porque no puedo avanzar en mis relaciones, porque mi familia es un caos, porque mi familia siempre tiene problemas. Vete a tu pasado, analízalo, piénsalo, medítalo, anótalo, escríbelo, háblalo, lo que sea, pero haz algo con ese pasado, entiende en qué momento pasó esto, qué fue lo que te lastimó y por qué te lastimó de tal forma que hoy día no puedes avanzar y no puedes salir de este círculo vicioso que constantemente te está lastimando. Entonces, ¿es complicado? Sí, pero no es imposible. ¿El resultado vale la pena? Sí. ¿El proceso es doloroso? Mucho. Pero si quieres avanzar, si quieres que tu vida mejore, tienes que tomar cartas en el asunto y mejorar tu vida, entender tu historia. Si no entiendes tu historia, valga la redundancia, y por algo son los dichos, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Y eso es lo que pasa. Por eso constantemente te enrolas, te rodeas de personas que son exactamente iguales. Pero el común denominador eres tú, perdón. Eres tú el que está de constante en diferentes relaciones, con familia, con parejas, con lo que sea. Eres tú el común denominador en todas esas operaciones. Por lo cual hay que cambiar la raíz de esa ecuación, que eres tú, para que el resultado sea diferente. De otra forma, seguirás en lo mismo, con el mismo tipo de personas, haciendo lo mismo, sufriendo lo mismo, padeciendo lo mismo, mientras no te decidas a entender tu historia y cambiarla, sanarla.
Bueno, no cambiarla, no puedes cambiar tu historia, pero sanarla. Me refiero a sanar esas heridas, entenderlas para poder sanarlas. Y que hoy día dejen o te saquen más bien, que te saquen de esos patrones repetitivos por los que has vivido 20, 30, 40, 50 años, no sé. Entonces, pensemos en nuestra historia. ¿Qué vivimos? ¿Cómo lo vivimos? ¿Cómo lo percibimos? ¿Y de qué manera nos marcó para que hoy día podamos cambiar nuestra vida completamente? Así es. Y pues nada, espero que haya quedado un poquito claro. Creo que me puse un poco intensa, ahí disculparán, pero espero que les sirva, que les haga pensar un poquito en esto. Estaré hablando de manera constante sobre este tema de la historia y de cómo mejorar, qué hacer, cómo hacer para poder mejorar nuestras vidas. Si te gusta, ya sabes qué hacer. Si no, también ya sabes qué hacer. Y pues nada, por mi parte sería todo. Nos vemos en un próximo video. Les mando muchos besos, bendiciones. Nos vemos después. Bye.